Venga, dale, empezamos. ¿Voy? ¿Voy o no voy? Este es el siguiente vídeo. La página web Geekbuying se puso en contacto conmigo para haceros llegar la revisión de un patinete que tenía muchísimas ganas de probar a fondo. Lo envían desde Europa en unos 6 días aproximadamente. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo y un descuento para que disfrutéis de este patinete. Descuento que es gracias a vuestro apoyo, siguiendo mis vídeos con tanta pasión, así que os doy las gracias. Aunque odio los unboxing, esta vez me ha gustado cómo venía empaquetado. Incluye una bolsita con todo lo necesario en un solo lugar y no disperso por la caja. Tenemos cargador y cables y unos manuales explicativos en varios idiomas, incluido español. ¡Excelente! ¿Pero qué cojones? ¿Esto qué es? ¿Por qué he decidido no seguir con la review si no es con otro tipo de rueda? Seré súper breve. Para empezar, la rueda es demasiado pequeña, estrecha y de un material duro, muy malo. Y lleva el dibujo en los laterales. Es muy peligroso. Es como si fuera lisa. Es algo absurdo. Y, como no me gusta tirar las cosas, voy a intentar aprovecharla. A tomar por culo la rueda. ¡Libérate! ¡Libérate de ella! ¡No, Dios, no! Así que me niego a seguir con el vídeo hasta que me llegue la rueda nueva. ¿Va? ¿Te traigo un paquetito? Este modelo es exactamente el mismo modelo que el Skate Flash Urban 1 y que el Etou. Es un modelo que está funcionando muy bien y tendrás muchos repuestos y soluciones. Importante, antes de montar la rueda nueva tenéis que aplastar este pequeño resorte que podría rajar la rueda ante el uso del frenado de guardabarros. Para esta review he seleccionado a mi colega Iván, que por cierto acaba de abrir un canal. Os invito a que paséis a verlo, por si os gustan los deportes, los viajes y sobre todo la fotografía. El humor es el principal sello del canal, ya que mi colega, aunque se le quiere y aprecia, a veces no le llega el riego sanguíneo. Pero esto solo pasa en muy contadas ocasiones, muy poquitas la verdad. A lo que vamos, mi colega jamás ha tocado un patinete eléctrico, así que es ideal para iniciarse con este patinete. Pero súbete, ¿eh? Vamos a ver. Claro, claro. Resulta que hemos descubierto que gracias a la poca fricción del motor, su uso al estilo clásico es muy favorable. Su batería es de 36 voltios y 6 amperios. Como en todos estos modelos, es algo cortita.
pero en modo eco podréis hacer unos 20-25 kilómetros, según su peso, uso y demás. Su puerto de carga se localiza encima del plegado y tarda en cargarse unas 4 horas desde cero. Tiene 3 modos de velocidad, el primero hasta unos 15 km/h, el segundo 25 y el tercero podría llegar hasta los 30 km/h, según vuestro peso. Es un patinete que tiene una punta de velocidad muy interesante, por encima de lo que ofrece el Xiaomi y otros competidores de su gama. Velocidad que es gracias a su motor brushless, de 350 vatios, que le entregan una muy buena aceleración de inicio, siendo este algo nervioso. Potencia que se encuentra ligeramente por encima del de sus competidores, permitiendo subir pendientes de notable inclinación, a un muy buen ritmo. El LCD es espectacular, solo falta poder jugar al Doom en la pantalla, porque no le falta de nada, ya que podrás ver los amperios de la batería, la medición en porcentaje, los kilómetros hora, el estatus de las luces, el tiempo y los kilómetros recorridos parciales y totales. Pantalla que incluye 5 botones, el botón de encendido y apagado, el pito, que no suena nada la verdad, no vale para nada, las luces, cuyas delanteras iluminan razonablemente bien, verás y serás visto, y las traseras, que a mi parecer dejan un poquito que desear, es algo pequeña y escasa. También tiene un botón para permutar las velocidades y un botón de set para cambiar entre kilómetro y tiempo de uso parcial y total. Para mi gusto, demasiados botones. También incluye un acelerador de manilla a la derecha y otra idéntica para el freno a la izquierda. Su frenada es un truño mandarino. A tope. Es algo extraño usar el freno eléctrico con un pulsador para su frenada. Los frenos eléctricos, como bien sabéis, no frenan hasta bloquear completamente, solo restan un porcentaje alto de la velocidad, así que hay que acompañarlo con el freno de guardabarros para completar la frenada. Por contra, para mi sorpresa, lleva una muy interesante doble suspensión, delante y atrás, que harán olvidar un poco el trauma de llevar una rueda trasera de carrito de la compra, aunque ya habéis visto que tiene muy fácil solución. Os dejo el link en la descripción y por algo menos de 20 euros la tendréis en pocos días en casa. Ruedas que son de 8 pulgadas, que personalmente es el diámetro mínimo que le exijo a un vehículo que va a circular por ciudad. Calzada, carril bici, pavimentos o algún camino de tierra. Al igual que el Xiaomi y cualquiera de su gama, no está hecho para los caminos de tierra, pero gracias a su suspensión y a lo llevadero que es, podréis saliros del guión de vez en cuando, pero no abuséis mucho. Su plegado es brutal, quedando a la mínima expresión, ya que no solo pliega el eje o tija, sino que también lo hace el manillar, pudiendo ser guardado en casi cualquier sitio, o llevarlo contigo, alzado, gracias a su casi inapreciable peso de 11 kilos. El manillar es regulable en altura, tiene 2 posiciones y alcanza bastante altura. Este manillar es algo corto de anchura y hace que cualquier quiebro pueda ser un tanto peligroso. Pero la mayoría de su gama son así, y entiendo este vehículo como un medio de transporte tranquilo, con un uso responsable. Como ya dije, el probador oficial del vídeo de hoy es completamente virgen en patinetes. ¿Cómo funciona esto con un novato de mierda? A ver, ¿esto cómo es? ¿Me monto ya? Espera un momentito, que por si te hostias, pues tener todos los ángulos cubiertos. Claro. Vale, este es el acelerador. ¡Ahí va! Empieza poquito, es porque tiene mucho tirón. Y el novato pasó la prueba a pesar de que jamás recibiría un permiso de circulación. Como conclusión final diré que por fin hay un chiquitín en la casa. Al contrario que el rompeparejas, este sí es un family friendly. Pasaré por alto su regular frenada y su rueda in misericorde, ya que es pequeño, ligero, bonito, súper plegable, divertido y barato. Tenía muchas ganas de hacerme con un modelo de estas características para trayectos cortos, para hacer la compra por el barrio, para el día a día, ya que los patinetes grandes muchas veces da pereza usarlo para tareas frecuentes, de corto espacio y tiempo. Por cierto, no seáis tan gañanes como yo, de tirar la rueda, aunque recomiendo que la cambiéis de inmediato, guardarla. ¡Rueda! ¡Rueda! ¿Dónde estás? ¡Vuelve!
porque ante un pinchazo tenéis recambio hasta que os llegue la de cámara de aire o la de sustitución. Este es un repuesto imprescindible para un viaje o rutilla. ¿Rueda? Ya que el patinete es un complemento ideal para llevártelo de viaje a la playa o cualquier lugar, sin sacrificar equipaje, y disfrutar moviéndote a todas partes. Viaje que precisamente haré este mismo verano y aprovecharé para llevármelo. Así que si queréis un vídeo playero como el que hice el año pasado en la playa, con una review del coche bala y muchas más aventuras, dejádmelo en los comentarios, incluyendo qué os ha parecido este modelo y cuál es el próximo patinete que queréis que os muestre en un próximo vídeo. ¡Rueda! No lo dije en serio. Era todo por el vídeo. El patinete te echa de menos. ¡Luego no me vengas rodando! Ni ruedines ni leches. ¡Hombre, ya! Para los que les gusten mis vídeos, y no me refiero a los patinetes, por favor, un like enorme, compartir Around the World, campanita, pero no la de Peter Pan. Y si queréis seguir viendo más vehículos eléctricos de movilidad personal o que os cuente más aventuras como hasta ahora, entonces y solo entonces nos vemos en mi próximo vídeo.